Claro. Ya. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al segundo conversatorio del primer encuentro virtual RIU. Os pido mucha comprensión con mi español, por favor. Soy Débora Cristina López, soy investigadora de radio de UFOP y del equipo directivo de Rubra en Brasil, y hoy haré la moderación de nuestro panel. Avisamos a todos que este conversatorio se emite por Radio UNDAD de Argentina y por el Facebook Live de Uniminuto de Colombia. Saludamos también a todos los oyentes de las dos radios y, claro, a todos los que están con nosotros aquí. Antes de empezar nuestra actividad, agradezco a la Red Internacional Universitaria RIU y a la Red de Radio Universitaria de Colombia por la organización del encuentro y por la posibilidad de debatir la radio universitaria en un foro especializado como este, en un momento tan complejo como es el de la pandemia del COVID-19. Están con nosotros en ese conversatorio sobre procedimientos de trabajo en el contexto de la pandemia Ivanova Nieto, vicepresidenta de RUE de Ecuador, Marcelo Kishnevsky, presidente de Rubra de Brasil, Silvia Carbonell, directora de Radio Emisoras UCR de Costa Rica, Roberto Ramírez, CEO de Spanish Public Radio de Estados Unidos, Adrián Menéndez de Red de Radios y Televisiones Universitarias de Perú, y Fulvia Almeida, directora de RUE-FM de Portugal. Cada uno de los panelistas hará una breve intervención de unos 5 minutos y después empezaremos nuestro debate. En ese momento se puede hacer preguntas utilizando el levantar la mano de Zoom. Bueno, y también si queréis enviar preguntas por el chat, la haremos a los panelistas. Ahora damos paso a los panelistas. Empezamos con Ivanova Nieto de Ecuador. Ivanova Nieto es magíster en estudios de la cultura, con énfasis en artes y estudios visuales por Universidad Andina Simón Bolívar. Diplomada en Historia del Arte Ecuatoriano siglos XIX-XX por la Universidad Central del Ecuador. Comunicadora social con especialidad en producción radiofónica por la Universidad Central del Ecuador, con experiencia docente en las universidades San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Salesiana Quito. Docente en las cátedras Comunicación Auditiva 1 y 2, Investigación Periodística y Periodismo Cultural. Se desempeñó como redactora, reportera, editora y coordinadora de noticias en varios medios de comunicación radial. Fundadora de la radio universitaria La Voz de la Central, consultora y guionista para organismos internacionales y nacionales. Es productora del programa Fuego Sagrado y actual secretaria de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Entonces, Ivanova, damos paso a ti. Buen día, queridos amigos. Es un gusto ver a muchos de ustedes que nos hemos encontrado hace poco, en septiembre apenas, y estar un poco reflexionando de cuál es nuestro papel, cuál es el papel de las radios universitarias. Y un poco he preparado para esto, estuve pensando qué podemos sacar como resultado acá en Ecuador de todo lo ocurrido. Y realmente al inicio fuimos espectadores de lo que pasaba en el mundo hasta que el 16 de marzo se inició el confinamiento. Decidimos mantener una programación, la misma. Se aprovechó los especialistas, creo que todos aprovechamos los especialistas de nuestras propias universidades, un poco para hablar sobre qué es la pandemia, qué significaba el COVID-19, qué es lo que pasaba en la parte científica. Eso permitió esclarecer un poco los contenidos dirigidos a nuestro público para ir entendiendo lo que significaba estar en esa situación. Sin embargo, a pesar de que nuestro plan era tener siempre las fuentes oficiales en primera instancia, el conflicto más grande es que las mismas fuentes oficiales, la información que brindaban era contradictoria.
Y esa era una situación que nos colocaba en un papel mucho más difícil que solamente informar o recopilar información. Cuando estábamos cumpliendo la verificación de datos, la contrastación de fuentes, teníamos datos contradictorios. Al principio, yo mismo había pensado, falta una estrategia de comunicación en crisis que le falta al gobierno, pero luego, pasadas las horas, porque era la avalancha de información también, y con la situación que fue de conocimiento mundial de lo que pasaba, la parte más dura que fue en el puerto principal, en Guayaquil y en la provincia del Guayas, claro, uno decía, ¿cómo puede estar pasando esto? Se nos parecía como que esa ciudad estaba en el medioevo y la información que daban el gobierno y los voceros del mismo, tanto del Comité de Operaciones de Emergencia, el Ministerio de Salud, hablaban otros ministros, la ministra de Gobierno, y era un poco, se fue viendo que se iban ocultando la información por un lado. Y por otro lado, se veía que había disputas entre los mismos voceros, entre la ministra de Gobierno con el vicepresidente, ¿no? Cabe recordar o decirles que para el 2021 tenemos elecciones en el Ecuador, ¿no? Entonces, un poco era aprovechar la situación de la pandemia para esto. Pero yo creo que la pandemia además puso en evidencia el débil sistema de salud que tenía el Ecuador y, y las inequidades sociales que ponían, nos guste o no, por más que quieran ocultar las autoridades, ponían en evidencia, ¿no? La ciudad con mayor asimetrías sociales es efectivamente Guayaquil, ¿no? Las mismas autoridades de esa provincia, los gobiernos locales, ocultaron mucha información. Y la gente común y corriente, donde además en Guayaquil hay un alto índice de migración interna, por un lado, de desempleo y de comercio informal, ¿ya? La misma gente, esta gente del comercio informal, decía, bueno, es una enfermedad de ricos. ¿Y por qué decía que era una enfermedad de ricos? Porque hubo por lo menos dos eventos. Uno, empezó, se dice que el caso cero fue una migrante que estaba en Italia, ¿no? Y vino de visita acá, hubo reuniones y todo eso. Pero además hubo un matrimonio que era de una de las nietas del expresidente León Febres Cordero, que es la burguesía de Guayaquil, donde estuvo mucha gente y después apareció contagiada. Entonces, los pobres decían que era una enfermedad de ricos y no querían hacer caso en las medidas. Y luego, parecía, es muy difícil entender cuál es la situación de ellos cuando el riesgo es o me contagio de COVID o no comen mis hijos y necesito el día a día salir a trabajar. Y esa es una situación muy clara, ¿no? Y luego vemos que como había estas informaciones tan contradictorias, también a la gente le causaba, por un lado, zozobra a unos, a los que pasaban conectados todo el tiempo escuchando noticias, causaba pánico, pero otros decían, no hay que creerle al gobierno. Nos están mintiendo. Si la ministra dice eso y el ministro dice lo contrario, si nosotros vemos, y ustedes a lo mejor fueron testigos a través de de las grandes cadenas, cómo Guayaquil en muchos sectores sacó los cadáveres de sus familiares a la vereda, porque no pasaba, a pesar de que el gobierno local había dispuesto y el gobierno central ya determinó, creó el grupo, no se abastecía la recolección de cadáveres, ¿no? Entonces la gente decía, nos dicen que estamos mejor, que no estamos tanto, pero ahí están, ¿no? Y la gente en pánico sacaba los cadáveres. Luego teníamos información realmente de lo que ocurría ya en los hospitales, ¿no? En Guayaquil. Y en los hospitales, cuando recibíamos información, pedíamos información a nuestros contactos, igual había un problema. No había información adecuada. Se confundían cadáveres, se confundía el número de muertos. Además, Guayaquil estaba viviendo no solo la pandemia, sino una crisis del dengue.
Entonces se mezcló todo, no habían protocolos adecuados que pudieran un poco ayudarnos a entender mejor lo que estaba pasando. Y el reto para nosotros, pues, ¿cómo? ¿Cómo en medio de todo esto lograr tener una información verídica, contrastada, verificada, sobre todo, y que pueda orientar mejor a nuestra población? Y ahí tuvimos que más bien un poco volcarnos a los que eran los análisis de lo que estaba ocurriendo. Y en medio de esto, además, en las últimas semanas, se dieron medidas económicas muy fuertes. Nos redujeron al 25% del salario, hubo despidos y la otra cosa, cerraron todos los medios públicos del país. Es decir, nos quedamos sin radio, prensa, ni televisión pública, se cerraron. Entonces, para el rol de las radios universitarias es mucho más fuerte, porque estamos perdiendo espacio de una comunicación pública que permita realmente decir las cosas, ¿no es cierto? Las diferentes visiones y las diferentes situaciones. Y eso ha hecho que también la avalancha de la información esté relacionada con ver cómo se despide intempestivamente a trabajadores y se acojan muchos empresarios al decreto del presidente que por fuerza mayor no se indemniza, sino se despide y se les dice ni siquiera gracias si no se van. Entonces ha sido una situación muy difícil como para ir informando. Por supuesto, hemos trabajado en algunas iniciativas que también escuché en la webinar anterior, ¿no es cierto? De buscar dar cosas positivas, de ayudar a la gente con mensajes, de hacer acompañamiento con el consultorio psicológico. Todas las facultades, digamos, tuvieron iniciativas. Pero una cosa es dar la información y el apoyo que queríamos brindar a la gente y otra cosa es todas las medidas y la situación que nos golpeaba en el rostro, ¿no? Eh, Se ha aumentado, como les decía, el desempleo. Hay marchas, grandes marchas por el presupuesto a las universidades que se nos redujo y que no va a haber seguramente devolución. Pero lo más indignante que le parece a la gente, y comparto, es que en medio de la situación tan grave, cuando estaba el pico más alto de la problemática en Guayaquil, el gobierno no dejó de pagar, pagaba las cuotas del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Entonces, tenía plata para pagar eso y no para atender una crisis sanitaria y humana que tenía que responder. Entonces, todos esos elementos también repercutieron en qué comunicamos y cómo enfrentamos no solo la pandemia, sino una situación de crisis social, ¿no? Y además vimos cómo el gobierno iba cambiando de ministros, despidiendo, entonces no había una política de comunicación, ni una política sanitaria, ni nada, porque hubo muchos cambios en el gabinete. Cada vez que aparecía un problema, una contradicción y la gente reclamaba, bueno, se cambiaba y más o menos era como encontrar la solución. Eso ha sido una situación muy complicada. Ha perdido conectividad aparentemente, Sí, ¿verdad? creo que sí. Bueno, aguardamos un rato para ver si vuelve o seguimos si no vuelve, seguimos con los Con Marcelo. panelistas. Sí, con Marcelo. Déjame ver en los participantes. Está. Creo que no. Disculpen, se cortó la Ah, comunicación. volvió. Vale. Sí, Perfecto. no sé si todavía tengo tiempo o si cumplí con mi tiempo, todavía puedo decir un par de cosas más.
Bueno, estamos con el tiempo al final. Puedes, creo que, utilizar como más un minuto, ¿te parece? Sí, está bien. Ok, Bueno, gracias. perfecto. Entonces, puedes seguir más un minuto, Ivanova. Oh, ya. Entonces, eso ha puesto también a cuestionarnos un poco cómo manejar la información y cómo debemos responder en los medios, en este caso, universitarios. Es decir, hay que reflexionar más y hay que investigar más sobre la situación, el impacto que ha tenido no solo la pandemia, sino las medidas neoliberales. Ni siquiera los gobiernos de derecha que hemos tenido a lo largo de la historia han logrado tantas medidas tan duras, tan fuertes y que después de la pandemia nos deja además desolados con un aumento estrepitoso del desempleo, en las propias universidades públicas y privadas, el despido de docentes, de empleados, de investigadores, ¿no? Que se cierran las puertas. Entonces, yo creo que es una reflexión social que deberíamos hacer sobre la situación del país y cómo esta red y las otras redes internas de cada país nos ayudan a sostener y pueden ayudar a decir lo que está ocurriendo y lo que no se atreven los grandes medios que responden obviamente a intereses económicos, vinculación con el gobierno de turno en algunos casos, ¿no? Sino decir lo que está ocurriendo con nuestros especialistas, hacer un análisis y optar por la gente que nos necesita y para la que nos debemos, ¿no? Sobre todo quienes somos de universidades públicas. Yo pertenezco a la Universidad Central, que es la universidad pública más antigua, es la más grande, es la segunda más grande del Ecuador, la más grande de Quito, ¿no? Donde el problema, y con esto termino, tenemos 35% de estudiantes que no pueden ingresar a la plataforma porque no tienen, en unos casos, internet, acceso a internet, ni computadoras en sus casas, el 35% de estudiantes. Nosotros iniciaremos clases el próximo lunes, el 8 de junio, y tenemos que enfrentar también ese problema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ivanova. Después seguimos en el debate. Ahora doy paso a Marcelo Kiszyniewski, que es director del Núcleo de Radio y Televisión de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesor de los cursos de periodismo y radio y televisión en la Escuela de Comunicación de la misma universidad y también del programa de posgrado en comunicación en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es presidente de la Asociación de Radios Universitarias de Brasil, la Red Rubra, y coordina el grupo de investigación Radio y Medios Sonoros de la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios de Comunicación, la Intercom. Es autor, entre otros, de los libros Radios y Redes Sociales, Mediaciones e Interacciones de Radio en Plataformas de Comunicación Digital y Radio Sin Onda, Convergencia Digital y Nuevos Desafíos en la Radiodifusión. Marcelo, por favor. Estás mudo. Sí, vale. Ahora sí, ¿vale? Muchas gracias, Débora. Buenos dias, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Me siento un poco como un podcaster, hablando en diferentes temporalidades debido a la zona horaria. Es un placer ver a colegas como Fúvia, Roberto está ligando, Silvia, outra vez, assim como a Daniel, Mário, Aldo, Cati, Fernando e muitos outros, aunque em linha. Também é um prazer conhecer a Ivanova e a Adrián, assim como Marina Vázquez de México, uma referência para nós outros em uma investigação de rádios universitárias. Encantado. Estou muito agradecido por a oportunidade de falar em nome da Rede de Rádios Universitárias de Brasil, RUBRA, e sabendo que somos minoria, como brasileiros e portugueses, intentarei falar-me melhor portunhol. Débora, que habla espanhol muito bem, sem dúvida me ajudará se é necessário.
Antes de começar, tenho que clarificar a realidade rubra. Nós somos uma associação legalmente constituída. Hemos actuado mais em termos de intercâmbio de informação e melhores práticas. A rede surgiu há 3 anos, em um contexto de severa recessão e crise política, que resultou em la eleição de Jair Bolsonaro, um ex-capitão do exército brasileiro que se convertiu em político profissional, pero nega a política e predica o autoritarismo. Uma cartografia que he estado realizando com meu colega Isane Mustafa, que está aqui também, da Universidade Federal de Maranhão, señala a existência de 106 emissoras vinculadas a instituições de enseñanza superior em Brasil. Há 68 em frequência modulada, 5 em ondas médias e outras 33 através da web. Aún assim, é muito difícil mobilizá-las para fines comuns. As manifestações públicas de Rubra foram firmadas por, no máximo, 30 emissoras. Nós hemos reunido anualmente os congressos nacionais da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, pero esse ano temo que não será possível. A ver, para usar um viejo dicho brasileiro, nossas emissoras universitárias han estado há anos vendiendo el almuerzo para comprar la cena. O presupuesto das universidades públicas é agora menos de 1/6 de lo que era em 2015, quando começou o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Desde que o Partido dos Trabalhadores foi removido do poder, a inversão pública em saúde, educação, ciência e tecnologia se ha desplomado. E dado que a comunicação não se considera um serviço essencial para a maioria dos gestores, muitas emissoras de rádio cerraram suas portas ou reduziram ao mínimo os equipos. Les trago este contexto para explicar que a legada do coronavírus atrapou a Brasília num período de grandes dificuldades, com ameaças constantes à democracia, à educação pública, ao meio ambiente, à defesa dos direitos humanos. Os enfrentamentos só se intensificaram durante a pandemia. Ayer, Brasil superou a marca de 30.000 mortos, mais que Espanha, Itália ou França. Há mais de meio milhão de infectados. E estes são só os números oficiais. Respetadas instituições estimam que, devido à subnotificação, temos 10 vezes mais casos. Os registros em oficinas notariais de falecidos por síndrome respiratória aguda severo revelam que as mortes também se subestimam e que já podem superar os 45.000. E nesse contexto, Bolsonaro despediu a 2 ministros de saúde, que se negaram a relaxar as recomendações do isolamento social. Não quero aqui aburrir-lhes com explicações detalhadas da cena política brasileira. O que nos interessa aqui é entender que nos enfrentamos a um terrível desafio. As emissoras de rádio universitárias têm várias missões. Ademais de capacitar os profissionais, devem funcionar como um espaço para diálogo entre a comunidade acadêmica e o público em geral. Educar a los meios de comunicação, promover o que os angloparlantes chamam media literacy. Generalmente, eles decimos às agências de desarrollo que nossas rádios têm como missão principal a divulgação científica e tecnológica. Mas isso não é toda a verdade. Em um momento em que se questiona o conhecimento científico e quando a informação errônea guia as ações de uma porção significativa da população, as rádios universitárias têm o dever de ser mais que isso, de oferecer uma cobertura periodística de profundidade e qualidade. Mas não só isso. Temos que pensar em formatos inovadores, usar humor, dramatizações, para construir uma grande narrativa que exponga o ridículo das teorias de conspiração e o trágico resultado de não seguir as recomendações dos científicos com respeito ao isolamento social. Nossas rádios não podem ser só um complemento dos meios de referência. O problema prático é como fazer mais com menos. Podem contestar-me.
como podemos aumentar nossa cobertura em um momento em que muitas emissoras mantêm programação automatizada com equipos em home office, sem conteúdos em vivo? Em algumas rádios de rubra, só os técnicos de áudio vão aos estúdios, uma vez ao dia, para difundir o programa obrigatório Voz do Brasil. Em certo modo, sin embargo, creio que temos a oportunidade de repensar nossas formas de actuar. Estamos vivendo um novo contexto para a rádio, que apresentei em meu livro Rádio e Mídias Sociais, lançado em 2017 por la editorial UOC, da Universitat Oberta de Catalunha. A rádio é agora um meio expandido, que hoje se estende desde a frequência modulada e as ondas médias a outras plataformas e dispositivos, como a televisão de pago, as redes sociais, os serviços de streaming, a telefonia móvel e os assistentes de voz. A rádio necessita integrar-se com esse novo fluxo de comunicação. De lo contrário, corre o risco de perder sua relevância sociocultural. Os novos atores neste entorno digital se han aproveitado desse novo ecossistema de mídias, a vezes promovendo a desinformação com financiação pública. Sou diretor de rádio FRJ, na emissora web que começou a transmitir no ano passado. Havíamos estado produzindo conteúdo de difusão científica, pero evitávamos a cobertura periodística, entendendo que não podíamos competir com outros meios, os meios privados. Sin embargo, com o início da pandemia, decidimos começar a produzir conteúdo com prestação de serviços e análises econômico e político. Rádio FRJ se convirtiu em parte do grupo de trabalho da universidade para ser frente à pandemia. A resposta da audiência foi incrível. Em pouco mais de 2 meses, tivemos mais de 30.000 descargas de nossos podcasts. E neste novo ecossistema de mídias, a rádio tem uma oportunidade sem precedentes. Romper com a tradicional fugacidade e assegurar uma circulação estendida de seus conteúdos. Pero creio que não é só uma questão de oferta, sino também de fomentar a demanda. Na rádio universitária deve construir uma relação com sua audiência e não só usar plataformas para distribuir conteúdo. É necessário invertir a agenda, estimular uma participação efetiva dos oyentes na construção da agenda da emissora, em lo que deveria ser objeto de notícias e debates, por exemplo. Para concluir, creio que nosso maior reto hoje em dia é estabelecer uma grande narrativa com a programação da rádio, que permita à audiência identificar-se e perceber em ela espaço para intercâmbios, a representação, a afirmação de uma identidade diferente dela produzida por os meios de referência. E que podemos fazer isso competindo efetivamente com os meios privados, impulsados por interesses outros que não uma comunicação educativa, inclusiva, democrática, diversa y plural. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ahora hablamos con Silvia Carbonell. La magistra Silvia Carbonell Vicente, española de nacimiento y residente de Costa Rica desde mediados de los años 90, tiene licenciatura en Ciencias de la Información y maestría en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Labora en la UCR desde 1996, donde se ha desempeñado como profesora de diversos cursos relacionados con la radiodifusión, tanto en grado como en posgrado. Además, desde el 2013 se unió al equipo de Radio Universidad y en el 2016 fue electa como directora de las radioemisoras UCR, puesto que aún ejerce junto con el de docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Tanto en Costa Rica como en otros países ha desarrollado una gran variedad de proyectos de acción social e investigación y cuenta con una vasta experiencia en los campos de las radios comercial y institucional. Silvia. Muy buenos días a todos y un saludo muy especial a la organización de este encuentro. Lamento muchísimo la situación en que se encuentran todos los países que enfrentamos el COVID-19, aunque la situación en Costa Rica es diferente. Un abrazo solidario a todos ellos y el más firme
la más firme perspectiva de que esto acabe lo antes posible. Les decía que Costa Rica es un país pequeño, es un país de un poco más de 4,5 millones de habitantes, que tiene un sistema de salud universal que ha demostrado ser muy eficiente en esta época de pandemia. También un Ministerio de Salud que supo tomar a tiempo medidas tanto de confinamiento como de distanciamiento social. La información ha fluido a través de una rueda de prensa que organizan todos los días el Ministerio de Salud conjuntamente con la Caja del Seguro Social y la Comisión de Emergencias, donde se nos dan todos los datos y datos que son corroborados efectivamente por las distintas municipalidades y distritos del país. Por eso les decía, nuestra situación es diferente. Nosotros tenemos poco más de 1.000 personas infectadas y tenemos solo 10 fallecimientos. En cuanto a las universidades públicas, inmediatamente también a requerimiento del gobierno se tomaron medidas urgentes. A partir de la segunda quincena del mes de marzo, ya la Universidad de Costa Rica cerró sus puertas tanto para la docencia como para los medios de comunicación que hacemos y que tenemos el sistema a partir del marco institucional. Se cerraron las clases, se cerraron también las emisoras, el canal y el semanario y procedimos a hacer una programación musical y un confinamiento total. Recuerden que nuestras emisoras, somos 3 emisoras, 2 en FM y 1 en AM. Tenemos un servicio de streaming a través de nuestra página web, un área de multiplataformas que colaboran dando soporte a las 3 emisoras y que también elaboran contenidos propios. Tenemos un área pequeña de producción de contenidos informativos, un área de programación musical y en breve incorporamos un proyecto de verificación de datos. Era complejo ver cómo organizábamos todo esto para que realmente poco a poco y a medida que se fueran abriendo estas medidas de confinamiento, nosotros podíamos recuperar nuestra programación regular. Eso ha sido así desde mediados del mes de abril y ya estábamos en ese momento preparados para transmitir a través de tecnologías de la información y de la comunicación. Utilizamos Zoom y nosotros pudimos ir incorporando y capacitando a nuestros productores y estudiantes y que trabajan con nosotros para que realmente pudiéramos incorporar de forma virtual la programación. Y así lo hicimos, con un objetivo fundamental, efectivamente reflexionar y analizar la situación del país y la situación de la región, fundamentalmente de Centroamérica y de todo el mundo respecto a cuáles eran las situaciones y cuáles las medidas que se iban tomando en todas partes. Hubo también reacción de carácter empresarial, sobre todo las empresas grandes, empresas privadas que operan en nuestro país, que inmediatamente, igual que los medios de comunicación privados, redujeron sus planillas, despidiendo a personas o bien reduciéndoles la jornada y proporcionalmente reduciendo también el salario. Por eso el gobierno inició un programa de ayudas que se llama Proteger, que ha llegado prácticamente al 60 y 70% de la población que estaba en riesgo. Pero no tan solo eso, también la solidaridad de los costarricenses funcionó inmediatamente, intentando dar de comer a aquellas familias que estaban más aisladas en puntos distantes. Y nosotros también, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, nos abocamos a ver qué podíamos hacer para dar no tan solo información, sino sobre todo a analizar qué consecuencias podía tener una pandemia de estas características. Para eso iniciamos un programa que se llama Tiempos de Coronavirus, que se hace eso y se acerca a las personas, les pregunta cuál ha sido su experiencia y qué es lo que piensan, cómo podrían revitalizar de nuevo ahora que ya empezamos a abrir un poco la situación de confinamiento. No tan solo eso, sino programas como desayunos, insisto, a través de Zoom, se dedicaron a recoger todas las iniciativas, los proyectos, incluso las quejas y reclamaciones de los distintos sectores operativos en el país. Creemos que hemos hecho una buena cobertura de lo que es la pandemia, pero sobre todo estamos muy preocupados por la situación en nuestros países vecinos. Nosotros colindamos frontera con Nicaragua y colindamos también con Panamá. En el caso de Panamá, el gobierno llegó
acuerdos, sobre todo con el tema de transportes de mercancías. En el caso de Nicaragua la situación ha sido mucho más complicada. Tenemos cantidad de camiones retenidos en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, intentando también dar soluciones de caravanas que lleven las mercancías a través de todo el territorio, pero con las suficientes medidas de seguridad. Estamos preocupados porque no conocemos exactamente cuáles son los datos que arroja Nicaragua, sino que las informaciones son muy diferentes si vienen de instituciones oficiales o si vienen de las personas y periodistas también que están operando en el país desde otra perspectiva, dando, ¿verdad?, datos muy diferenciados. Tenemos gran cantidad de migrantes nicaragüenses en el país e intentamos darle también todo el soporte desde las radioemisoras. A pesar de ello, son ellos y los indígenas los grandes sectores más vulnerables. Desde la Universidad de Costa Rica hemos hecho iniciativas de solidaridad y sobre todo de información y recogida de esos testimonios. La situación en los pasos fronterizos es complicada y con esta pequeña apertura ha hecho que aumenten un poco más la cantidad de personas hospitalizadas y contagiadas con coronavirus, con el COVID-19. No obstante, los datos son bajos. Insisto, más de 1000 personas simplemente contagiadas, solo 15 personas en hospitales, solo 3 personas en cuidados intensivos y solo 10 fallecimientos. Aunque, insisto, estas cifras van empezando a subir de una forma más paulatina, pero no ha habido contagio comunitario y eso es lo más importante. No obstante, eso nos ha hecho replantearnos también en el conjunto de las radioemisoras cuál era nuestro papel. Y es un papel que en este caso nosotros corremos paralelamente también a las informaciones de la prensa comercial, mucho más preocupados simplemente por explicar detalles sobre los decesos o sobre las familias de las personas fallecidas, y nosotros todo lo contrario, lo que intentamos es dar una visión más de conjunto y sobre todo, ¿verdad?, intentar criticar pero con fundamento y con argumento. Ya lo ven, esta es nuestra situación, insisto, diferente a la que han planteado desde Ecuador o desde Brasil. También sabemos de los demás países como México con una situación muy lamentable y la propia España. Toda mi familia que está allí están bien y siguiendo todas las medidas que el gobierno va arrojando. Ya saben ustedes que hoy Pedro Sánchez en el Congreso Español ha vuelto a pedir 15 días más de estado de alarma. En Costa Rica, insisto, ¿verdad?, la situación es muy diferente y procuramos que estas medidas que a nosotros nos han dado resultados positivos, comunicarlos a través de las emisoras y sobre todo facilitar el contacto entre las comunidades más lejanas. No sé, más adelante podemos hablar, ¿verdad?, de estos programas que hemos hecho y de cómo los hemos articulado. Muchísimas gracias a Caterine Prado, que ella siempre está a mi lado, es la productora general de las radioemisoras y la que coordina un poco toda esta situación. Sin ella a mí me hubiera sido muy difícil realmente explicarles y ver que las radioemisoras hemos cumplido, creo, con la misión que nos habíamos propuesto y que seguiremos avanzando en ese sentido. Muchas gracias, Katy, por estar siempre ahí. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pasamos entonces ahora a Roberto Ramírez. Roberto es mexicano, radicado en Chicago, Estados Unidos. Es el CEO de Spanish Public Radio y Spanish Public Media Foundation, que fundó, cuya misión es cultivar y sostener la comunidad de habla hispana a través de una plataforma multimedia transmitida a través de Internet. SPR transmite noticias, música, artes, cultura, finanzas y contenido educativo de gran relevancia en español. Para lograrlo, SPR busca crear un lugar de encuentro informativo para construir relaciones significativas y duraderas, conectando a los oyentes en los Estados Unidos con sus comunidades locales y países nativos. Roberto, por favor, muchas gracias. Gracias a ti, Débora, y gracias a todos que se han logrado esto. De verdad es un sueño para nosotros acá en Chicago. En el momento estoy en Kentucky, pero antes de nada quiero agradecerles a Mario, a Fernando, a los Fernandos, a Colombia, a Aldo, a ti, Débora, a todo el equipo. Y para mí es un honor. Yo no soy comunicólogo, no tengo esa preparación.
me reuní con un grupo de amigos, empresarios, emprendedores mexicanos acá y decidimos empezar esto. Creo que desde hace 10 años que empezamos esta tarea, pues esto es el golpe más grande que hemos tenido. Yo creo que a nivel mundial, como todos lo comentan, es algo horrible. Yo personalmente tengo una empresa de aseo, entonces soy parte del frente que estamos constantemente peleando con esta pandemia. Ahora en este lado de la comunicación, pues estamos tratando de trabajar con todas las organizaciones comunitarias en Chicago, cuales tengan necesidades de comunicar al público, primordialmente al público migrante, que está sumamente necesitado a nivel internacional. Aquí en Chicago y bueno, Estados Unidos, como ustedes saben, pues ya tenemos arriba de 100,000 muertos, fallecidos a causa a esta pandemia. Lamentablemente, pues una gran cantidad del grupo migrante, primordialmente mexicano, ha sido impactado bastante. La gente de color, porque pues hay muchas carencias dentro de estas comunidades en todo el país. A pesar de que este es el país más rico del mundo, tenemos como migrantes en este país muchas necesidades. Y fue por lo cual dimos inicio a esta radio por internet, por la simple razón de que pues había ya necesidades y estas necesidades las tenemos yo ya tengo 47 años en este país, soy ciudadano de este país, pero añoro mucho regresar a México, como muchos de nosotros como mexicanos. Tenemos esa constante añoranza, ¿no? Pero de nuevo no puedo continuar al agradecer al doctor Laguna, a la doctora Erika Ederly, que nos acompañan en Espiar Diario y que han estado detrás, todo ese grupo de trabajadores. Realmente yo trato de empujar la escoba como lo hago literalmente todos los días, pero como fundador y en grupo realmente tratamos de traer un contenido que pueda ser pues escuchado por nuestra comunidad, y lo está haciendo, y yo creo que la audiencia que tenemos nosotros está a nivel mundial gracias a toda la cooperación de Radio UNAM, que nos ha apoyado, Radio Educación de México, infinidad de organizaciones. Y la mera verdad, quiero asegurarme de que este pacto que se ha logrado por medio de RIU continúe, porque las necesidades que tenemos nosotros, de nuevo, personalmente, acá en Chicago y en todo Estados Unidos, son enormes. Entonces, yo creo que la participación entre las universidades o las radios universitarias es primordial a las necesidades que tenemos como migrantes en este país. Y desde que hablé la primera vez con Fernando Chamizo, pude, pues, tratar de mencionar todas estas necesidades. Y yo creo que lo captó muy bien, porque la siguiente vez que nos vimos me llevó a Ecuador y fue cuando conocí a todo este rico grupo de personajes que realmente pues me abrazaron, como lo hacemos todos los latinoamericanos, ¿no? Y bueno, pues ha sido de verdad un gran honor para mí ser partícipe de esto. Ahora tengo esa añoranza de que como ahora estadounidense, como migrante en este país, y veo una cantidad de carencias que tenemos como grupo, ¿no? Veo la parte económica. Escucho que muchas de las universidades están cortando el presupuesto para que sigan trabajando. Esto es fundamental. Y se los digo desde acá, ¿no? Que yo creo que la ayuda puede llegar. A mí me gustaría, el sueño primordial de esto es que toda radio pública en toda Latinoamérica y España podamos llegar a la autosuficiencia.
por medio de la misma ayuda que nos pueden traer ustedes a Estados Unidos. Necesito que quizás pongan un poquito de énfasis o hagan un poquito de énfasis como directiva, Daniel, Mario, David, Fernando. Creo que es fundamental que comencemos a tratar esa parte. Yo creo que se puede ganar mucho. En el momento estoy participando en otro grupo de fundaciones mexicanas, estadounidenses y europeas que están dispuestas a venir a ayudar al migrante, porque si se dan cuenta por medio de las noticias, el presidente que tenemos hoy en día realmente está en contra. No es su diálogo diario o constante discurso, por donde quiera que sea, es contra el inmigrante. Yo creo que este hombre ha perdido base y la perdió desde hace mucho, porque realmente pues todos somos migrantes en este país, con excepción de los nativos. Y bueno, pues no me quiero extender más. Quiero de verdad agradecer de corazón. Acá tienen. Debemos de hacer la siguiente reunión en vivo y que sea en Estados Unidos. Añoro eso porque yo creo que tenemos que hacer un pacto con todas las universidades, primordialmente aquellas universidades donde predomina el latinoamericano en los estudios. Yo creo que por ese lado podemos ganar mucho, especialmente ahora con el Internet, que nos ha traído una cantidad de maneras de comunicarnos. Pienso que tengo varias ideas, me gustaría compartirlas con ustedes, yo creo que en un grupo más pequeño, y ver la posibilidad de hacer este pacto, porque es indispensable. Aparte de que ellos están añorando de que más hispanos lleguen a estas universidades, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos como hispanos en este país, o latinos, o como ahora Latinx que nos llaman, ya nos han hecho una capirotada de nombres en este país. Pero bueno, yo creo que añoran que este grupo, que estamos creciendo a diestra y siniestra, sea partícipe de los estudios de universidad, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede haber cuñas que podemos activar y hacer algo. Estoy en deuda con Marco. Quiero agradecerle a Marco que participó el miércoles pasado. Te mando un mensaje, hermano. Estoy en deuda contigo. Y bueno, sigamos, por favor. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Roberto. Pasamos ahora a Adrián Menéndez. Adrián Menéndez es docente de la Universidad Católica del Perú en las facultades de Comunicación y Educación, magíster en Comunicación y Educación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, licenciado en Periodismo y en Educación para el Desarrollo. Tiene experiencia en la dirección de cátedras de radio en Perú, en el desarrollo de servicios y producción para radio y televisión local en las principales ciudades del país, integrante del proyecto Responsabilidad Social Voluntad Radio, productor general de Radio Web Zona PUCP y coordinador encargado de la Red de Radio y Televisión Universitaria del Perú. Tiene experiencia en capacitación de talleres de educomunicación e investigación sobre audiencias de radio. Adrián, por favor. Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Un afectuoso y gran saludo a muchos amigos que estoy viendo, que nos hemos visto recién en septiembre, y en pocos meses ha cambiado todo y sigue cambiando de lo que estuvimos hablando. Nada, plantearles 3 ideas de lo que está sucediendo en Perú, sobre la situación del país y el COVID, sobre los medios de comunicación y finalmente sobre la red de radio y TV universitaria. En primer lugar, son casi 80 días de cuarentena en el país, 170.000 infectados y un sistema y varios sistemas en crisis. El sistema sanitario, con un país en el que casi todo, el 80% de ciudades está
sobresaturado con enfermos en filas, en las calles, en fin, una situación muy, muy, muy triste, muy, muy difícil de contrarrestar. Pese a las medidas y pese a, como decían aquí, se ha roto el chanchito, se ha roto el ahorro, se ha gastado todo lo que se ha podido crecer. Cuando empezó la pandemia, Perú tenía en general no más de 300 camas UCI, ahora está por las 1.500 y siguen siendo insuficientes. Entonces, esta es la primera de las cosas que se ha sucedido, la crisis del sistema sanitario. Luego, la crisis del sistema político. En Perú, recuerdo en Paraná, conversamos en septiembre cómo teníamos varios presidentes o expresidentes o presos o en procesos. Bueno, pues lo que ha sucedido es que hay una crisis de gobernabilidad porque tenemos un presidente que a pesar de todos los esfuerzos, digamos, siendo objetivo, no tiene partido político de respaldo, de manera que la gobernabilidad siempre está como pendiendo de un hilo. De hecho, ahora mismo ocurre una andanada de críticas sobre situaciones que van ocurriendo, pero es un problema de gobernabilidad sin duda. Y finalmente, la crisis económica. Tenemos una crisis económica que empieza porque el 70% de la economía peruana es una economía en negro, es una economía informal. Esto ha llevado a que muchísima gente no tenga un empleo adecuado o que incluso viva en el subempleo, en la economía del día a día. La cuarentena rigurosa, con toque de queda, con controles en calles, una cuarentena rigurosa, duró apenas los primeros 15 días de estos 80. A partir de ese momento ha habido un desborde de la gente en muchos sectores buscando su subsistencia. Se otorgaron bonos, se otorgaron subsidios, pero aún así no ha sido insuficiente. Un subsidio general de aproximadamente $100, para hablarlo en moneda que todos podamos entender, para 80 días evidentemente no era suficiente. Luego se entregó un segundo subsidio de otros $200, pero claro, no ha sido de ninguna manera suficiente y ni siquiera ha llegado a todos en el país. En ese marco, los medios de comunicación, pues como en muchos lugares no estuvimos ni estuvieron preparados para una adecuada información de lo que estaba sucediendo. De hecho, el que mejor informa a través de la radio, de la principal cadena radial y de algunas cadenas de televisión, es un médico que radica en Estados Unidos, el doctor Huerta. Es el gran vocero de lo que en realidad, si se quiere, sería la información técnica, difundir una información adecuada de lo que está sucediendo. Esto en los medios de comunicación tradicional. Los medios de comunicación, radio y TV, se han preocupado de mostrar primero las cifras, como decían la semana pasada, de competir quién muestra más cifras de muertos, de casos, etcétera, etcétera. Y luego estamos ya en una etapa en la que los medios de comunicación están dedicados a mostrar lo que aquí se llama casos humanos. Mira este caso, qué pena, mira este otro lado, qué lástima, mira, pero hasta ahí se llega. El gran vocero del Estado, de un Estado con crisis de gobernabilidad, ha devenido a ser el presidente Vizcarra, que cada 2 días, antes era diario, pero ahora es cada 2 o 3 días, da una conferencia al mediodía en Televisión Nacional, que en un primer momento, por ejemplo, todos los canales y radios retransmitían. Ahora solo la televisión retransmite y algunas cadenas radiales. Entonces, hasta la importancia de lo que dice se ha ido disminuyendo. En ese escenario, ¿qué ha sucedido con la red de radio y televisión universitaria? Casi lo que acaban de comentar. En el Perú apenas, de más de 100 universidades o casi 100 universidades, apenas son 11 las que tenemos algún medio de comunicación, sea directo o online. De estos, 9 son de universidades públicas y 2 de universidades particulares o privadas. Hay un mal panorama. A este momento, 2, desde el comienzo de la pandemia, solo 2 se han mantenido al aire de manera regular, en Cajamarca y en Arequipa. De estas, 3 han recuperado una transmisión,
digamos, entre musical o grabada, como decía Marcelo hace un momento, ¿no? O retransmisiones grabadas, o recién poniendo uno que otro contenido mínimo de conversación, de diálogo, de información. En un caso como la nuestra, donde yo trabajo, tenemos un programa diario de 1 hora, hora y media, que es lo único que hemos podido hacer y estamos buscando cómo articular la mayor participación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues evidentemente casi todas las estaciones o los equipos están en los campus, está cerrado los campus desde el 16 de marzo y todo el año va a estar cerrado en el Perú. Ya se ha anunciado que no hay regreso a los campus y a las escuelas hasta diciembre de este año. De manera que en ese panorama ha sido poco lo que se puede hacer. Tan es así que en las universidades públicas recién están empezando clases quincena de mayo. Han empezado actividades esta quincena de mayo. 5 radios de las que tenemos en el Perú, universidades, están fuera del aire desde el 16 de marzo. Entonces, en ese escenario es poco lo que se ha podido hacer. De las cadenas, de la televisión universitaria, solo una, en la Universidad San Agustín en Arequipa, es la que se mantiene al aire. Entonces, en este complicado escenario, no hemos podido hacer lo que queríamos o lo que teníamos ganas de hacer, que es justamente contrapesar la información que se ofrece desde los medios tradicionales. No se ha podido lograr el objetivo y no se ha podido, además, construir información propia, con docentes, en algunos casos con contratos suspendidos o sin la posibilidad de regreso al campus o de convocar con apoyo logístico, redes, internet, en fin, es poco lo que se ha podido hacer. Lo último que hemos hecho, y me he encargado de eso en mi calidad de coordinador de la red, es ofrecer el aire de los medios de comunicación al Ministerio de Educación para que se retransmita o se transmita todo lo que haga falta del sistema Aprendo en Casa, que es lo que ha hecho el Estado para la educación básica regular, la educación pública y privada a nivel escolar. Estamos esperando la respuesta porque en esta crisis de gobernabilidad, hasta en eso tenemos una burocracia en responder. Finalmente decir, nosotros en Perú hay 5.700 radios y apenas 11 universitarias, ninguna en Lima, lo cual a mí me alegra porque Lima es una ciudad de casi 12 millones de habitantes en la que esto pasaría desapercibido. Sin embargo, en donde más lamentamos como red no tener las operaciones plenas o la capacidad operativa plena, es en aquellas ciudades fuera de Lima, del interior del Perú, donde hace falta justamente una información de calidad, una información no sensacionalista y una información y un espacio donde se construya diálogo. Así que el panorama en nuestro país es complicado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Ahora pregunta esta Fulvia, perdona. Hola. Bueno, entonces pasamos a Fulvia, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad do Algarve y ejerce el periodismo desde el 2000, empezando sus actividades en el campo mientras estudiaba. Con larga experiencia en televisión, radio y prensa escrita. A lo largo de su trayectoria trabajó en redacciones de TV1, Antena 1, Kiss FM, Periódico Parlamento y actualmente es directora de antena en RUA FM, Radio Universitaria de Algarve. Cuenta con diversos documentales elaborados para RTP y reportajes especiales hechos para Sport TV y otros proyectos privados. También invierte en la formación y actividades artísticas. Ha actuado en grupos de teatro con destaque para el reparto de Phantom Limb, Scroll y Sombra. Fulvia, entonces, por favor, muchísimas gracias. Hola, un saludo muy grande a todos. Yo, tal como Marcelo, hablo portugués y voy a intentar mezclar un poquito con lo español para que intenten comprenderme. Bueno, en Portugal
la situación política es muy estable. La crisis económica, estábamos empezando a salir de la crisis, ahora tenemos un poco de miedo que podemos regresar un poquito atrás, pero bueno, las cosas son más o menos controladas. En términos de salud, los medios de salud en Portugal nunca llegaron a se quedar en un estado lastimable. Tenemos conseguido mantener las cosas bien, tranquilas. Por ejemplo, tenemos 32.000 y pocos casos confirmados, pero 20.000 recuperados, 1.400 muertes. Entonces, no son cifras muy asustadoras para allá, para ahora, pero aquí se vive un clima de un cierto miedo de y después de lo verano, ¿será que vamos a mantener todo como está? ¿Cómo vamos a hacer cuando se abrirán las fronteras? ¿Cuando vamos a recibir los turistas? Bueno, lo ambiente que se vive ahora. Aquí en Radio Universitaria del Algarve lo que hicimos fue en Portugal, cuando la pandemia comenzó a ficar muy grave en España e Italia, las universidades, los establecimientos comerciales se cerraron antes del gobierno decir que estábamos en estado de emergencia. Entonces fue la población que ha tomado medidas antes de que fuera decretado algo por el gobierno. Entonces nosotros, cuando la universidad cerró las puertas, la radio cerró también. Pero lo que hicimos, trabajamos a partir de casa, teletrabajo. Entonces, yo he pedido a todos que hiciesen todas las rúbricas, los programas a través de su casa, con el telemóvil, con el celular, yo no sé cómo lo dice en español, pero bueno, grabando con sus programas de edición en su computador, y que nos enviasen todo el material. Entonces, prácticamente la grilla de programación, la programación no ha cambiado mucho. Lo que cambió más fue la información, porque de repente nosotros éramos una radio y somos muy cultural, pero todo se cerró, los teatros, todas las salas de espectáculos. Entonces, prácticamente todo lo que era importante para nosotros divulgar se ha terminado, estaba cerrado, parado. Entonces, nos viramos más para la información de COVID-19, la pandemia. Entonces empezamos algunos programas especiales con investigadores de la Universidad del Algarve, intentando también hacer divulgaciones de proyectos sociales, intentando explicar a los alumnos que estaban aquí en Portugal estudiando y que se irían a quedar aquí por Algarve, porque tenemos muchos estudiantes que no son portugueses, pero que están aquí y que pasaron la pandemia aquí. Entonces quisimos ayudar a todos lo que podían hacer, los apoyos sociales que tenían, divulgar también lo que la universidad tenía para ayudarlos. Entonces fue un papel muy importante. La propia universidad nos ha dicho, no pueden parar ahora, van a tener que trabajar de casa. Entonces, para nosotros fue una adaptación, pero continuamos con todo lo que estábamos haciendo. Aquí también todos los días hay una rueda de prensa nacional que podemos tener informaciones y los responsables locales y regionales están siempre disponibles para un telefonema, para una entrevista por teléfono, siempre. No tenemos tenido gran dificultad de tener información. Todo el mundo se quedó muy solidario intentando explicar. Yo pienso que ahora estamos entrando en una fase de intentar explicar que lo pánico no ayuda, que lo que es el virus. Está se hablando un poco también de nutrición, de formas de combatir la pandemia por la prevención, se quedando saludable. Bueno, los debates están mudando un poco, cambiando un poco, porque durante mucho tiempo hablábamos solo de cifras y de muertes.
Y ahora yo siento que estamos cambiando un poco el discurso porque estamos abriendo las puertas a los pocos y es necesario que las personas ganen confianza también en lo que se está pasando. Entonces yo pienso que la radio universitaria del Algarve ha tenido un papel importante porque es la única radio en Faro operando. No hay más radios. Entonces ha sido un papel muy importante también de información de las personas que nos oyen, que tienen la radio como su compañía. Por eso también intentamos siempre tener programas divertidos, con música, o sea, no ser una cosa siempre muy pesada, un equilibrio. Un balance. Y pronto yo pienso que sí, que prácticamente fue lo que hicimos. Yo pienso que ha sido un trabajo positivo. Ahora estamos volviendo. Por ejemplo, estamos haciendo teletrabajo mitad del día y la otra parte del día estamos en estudio con todas las condiciones de protección, con alcohol gel, con, bueno, una serie de cosas. Intentamos que no estés al mismo tiempo muchas personas a la radio, pero los alumnos están volviendo, están haciendo sus emisiones y todo tranquilo. Por tanto, yo pienso que de lo mal, lo menos. No ha sido para ya muy, muy grave, son una adaptación. Nos ha exigido un trabajo muy grande de adaptación y de no nos quedarnos en pánico, de intentar que todo va saliendo con la información correcta, sin sensacionalismo. Por lo menos nosotros intentamos hablar mucho con investigadores, con gente de la ciencia, y tenemos una universidad que tiene un curso de medicina. Nos ha ayudado mucho, muchísimo mismo. Entonces, hasta alumnos de medicina han hecho varios proyectos para apoyar la línea de salud de 24. Se quedaron muy activos para ayudar a los hospitales, los profesionales de salud. Y nosotros hicimos el trabajo de acompañar sus acciones. Y pronto es la experiencia que puedo compartir con vosotros. Decir también que nosotros aquí en Portugal estamos muy atentos a lo que se pasa, claro, en Europa, pero también en otras partes del mundo. Por ejemplo, Brasil, todos los días hablamos de Brasil en las noticias porque es un país que nos queda muy próximo, entonces estamos muy atentos. Y también nos preocupamos un poco, claro, obviamente, con todo lo que se está pasando por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Fulvia. Bueno, ahora empezamos con las preguntas de los participantes a los panelistas. Se pueden hacer preguntas a través del chat o a través de levantar la mano en Zoom. Recuerdo a todos que es importante identificarse y a su país de origen. Y si la pregunta es direccionada a alguno de los panelistas, por favor, que indiquenlo también, o si es para todos. Bueno, damos paso entonces a las preguntas. ¿Alguien? Bueno, ¿tenemos alguien? Verónica Orihuela, por favor. María Verónica Orihuela. Estás muda. Ya. Vale, Ya. pronto. Total que llevamos 3 meses con esto y no me acostumbro a quitar el micrófono. Pero bueno, soy Verónica Orihuela del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Estoy en México. Muchas gracias, han sido todas las ponencias muy interesantes. Y tengo una pregunta en general para todos, o quien la quiera contestar, que tiene que ver con la venida de los medios a una situación de los medios comerciales y creo que de los medios universitarios a una situación de diferente impacto, ¿no? Si bien la gente se ha acercado, por ejemplo, a la radio, la prensa, por ejemplo, ha perdido audiencia, ¿no? He escuchado algunos podcasts en donde, pues sí, los propios medios están
diciendo estamos perdiendo gente porque no hay dinero para pagar, por ejemplo, si tú pagas el New York Times o el New Yorker, pues no, ¿no? Y entonces es una oportunidad, decía Marcelo, ¿no? ¿Hay alguna idea o hay alguna cuestión de volver a los medios mucho más cercanos a sus comunidades? Es decir, este trabajo que hacemos nosotros en la red, que por cierto tenemos un programa que se llama Somos Río, ¿no? Que nos permite conocer otros lugares. Me pregunto yo en un atisbo de reflexión y de cuestión para todos, ¿será entonces que tendríamos que regresar a nuestras comunidades más apegadas a la radio porque son las que probablemente más necesiten de nosotros, o cómo trabajar como red en este tipo de situación? Es una pregunta abierta a todos. Muchas gracias. Bueno, ¿a cuál de los panelistas le gustaría empezar? ¿Adrián? Bueno, ¿puede ser Marcelo? Vale. Vale. Marcelo. Verônica, muito gosto revê-la aqui. É um prazer. Creio que temos momento muito peculiar, porque a audiência da rádio em antena, a FM e a AM, viene se desplomando, viene perdendo oyentes, pero los podcasts están empezando a crecer mucho. Entonces creo que hay un balance. No sabemos los datos aún, pero en algunas ciudades creo que hay muchas emisoras de radio que vienen perdiendo audiencia, enquanto outras vêm conquistando a audiência com produtos muito locais, com prestação de serviços, com debates da cidade. A rádio sempre foi o meio global mais local de todos. Então, creio que temos que volver a isso. Sí. Gracias, Marcelo. Bueno. ¿Adrián? Sí, sí. Bueno. Solo, hola Marina, o María Verón, saludos a todos. Miren, compartir en la misma, la idea que decía Marcelo. En Perú acaba de salir un estudio, una encuesta, digamos, con resultados que publican independientemente de la real. Pero la radio en general en Perú ha subido en esta pandemia 20% su audiencia. Y debo decir que si bien esta empresa que realiza la investigación solo publica los resultados de las emisoras que compran los estudios finales, hay datos fuera de esta publicación. Por ejemplo, yo ahora mismo no estoy en Lima, la pandemia me pilló fuera de Lima, pero en la localidad en la que estoy, la audiencia local, las emisoras locales, como decía Marcelo, han tenido un repunte increíble. Se escucha, vas al mercado, al supermercado, y los taxis están con emisoras locales, lo que no sucedía hace 3 meses. Entonces hay una muy fuerte regreso al discurso local, ¿no? Ok, ya qué está pasando en Lima, qué está pasando en el norte o en otro lado del mundo, pero mucha gente ahora le interesa qué está pasando acá. Casi como un consuelo. Yo estoy en Tacna, al sur de Perú, y casi como un consuelo. Dice, uy, aquí estamos bien. Escuchan la radio para saber que seguimos bien, comparado con otros lugares. La prensa escrita, por el contrario, no solo ha perdido público, ha perdido ventas de una manera muy evidente. Solo para comentarles, la prensa local, los periódicos locales, la última edición, la edición de ayer a la que pude ver, apenas tenía 12 páginas. Entonces ha bajado de 24 a 16, 16 a 12. Está bajando la cantidad de páginas. Entonces yo creo que sí, hay un retorno, por lo menos conversando con los otros amigos de la radio local. Por eso lamentamos no tener las radios universitarias operativas, por ejemplo, ¿no? Gracias. Bueno, ¿a algún de los otros panelistas le gustaría hablar? Si es posible, yo, Débora, soy Ivanova. Claro, Ivanova.
Sí, a mí me pareció una pregunta muy interesante que hace Verónica, porque es repensar cuál es nuestro papel. Y creo que Marcelo soltó algunas ideas que hay que aprovecharlas, ¿no? Yo registré algunas de estas. Y una si nosotros como universidad formamos a los comunicadores, también deberíamos, digamos, observar cuál ha sido el papel de los medios tradicionales, digamos, no solo de las radios universitarias, sino en el contexto de cada país. ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué han hecho los profesionales de la comunicación? ¿Ya? Y nosotros en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central hemos visto que han dejado mucho que desear los medios tradicionales, pero también sabemos que no es decisión de un periodista, sino del jefe de redacción, de los dueños del medio, de otros intereses, ¿no? Y creemos también que más allá de eso, ha faltado herramientas para trabajar el periodismo científico o la divulgación científica en este contexto de la pandemia, y por eso como facultad hemos preparado una serie de cursos virtuales como una gran caja de herramientas, digamos, para los periodistas, ¿no? Que puede el tema del lenguaje, que diferencien bien. Voy a poner muy elemental, pero realmente es importante considerar que los periodistas tengan claro qué es una bacteria, qué es un virus, qué es una pandemia, qué es todos estos términos que tuvimos una avalancha en esta pandemia y que muchos periodistas no sabían cómo manejar. Nosotros tenemos la ventaja de tener a los especialistas y por último, que nos asesoren antes de redactar la nota, ¿no? La otra cosa es importante, y creo que coincidimos todos en que la radio en general tuvo un gran repunte. Es el medio más económico y el referente para mucha gente. Entonces, no importa si eres un vendedor informal, te llevas tu radiecito de aluca, como se dice acá, te pones audífonos y estás pendiente, ¿me entiendes? No necesitas tener internet, no necesitas pagar datos, sino ese radio de pilas, ¿no? Que parecía que estaba en el museo, volvió a tomar vigencia, digamos, en muchos sectores. La radio se ha fortalecido de alguna manera en esto y es hora entonces aprovechar ese fortalecimiento para proponer otros formatos, producir podcasts de diferentes temas que puedan estar alineados a lo que requiere la gente, a lo que necesita, ¿no es cierto? Porque los medios también, los tradicionales, han quedado muy cortos para esta situación. La gente ha perdido credibilidad en estos medios y es importante que nosotros podamos capitalizar en buena onda, porque nosotros no lucramos de eso, sino más bien es una responsabilidad social que nos permite pensar en cosas, en formatos más cortitos, en formatos en ser más directos, precisos, concisos, que decía como el recetario de lo que es hacer radio, ¿no? Para plantearnos en cada contexto, en cada ciudad, en cada comunidad, qué son las necesidades. Es decir, hacer un registro de lo que desea la gente, de lo que requiere, leer entre líneas, ¿no? Entonces es un reto grande que tenemos porque es parte de la investigación, el diagnóstico y de ahí proponer otras cosas. Y lo otro, yo sí creo que es necesario que como red también nos repensemos cómo podemos incorporar los intercambios de producción de cada uno, que no sea solo voluntad digamos, de la red ecuatoriana, si es que alguna radio de la red participa, está bien, sino también como una obligación moral de cómo aportamos a esta reflexión conjunta. Eso me parece. Bueno, gracias. Bueno, voy a pedir que las contestaciones sean un poquito más concisas porque tenemos ya 5 preguntas para los panelistas. Bueno, la primera viene de João Batista Abreu, de Brasil. Mi pregunta es sobre los efectos de la pandemia en las comunidades indígenas, sobre todo en Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. ¿Cómo los gobiernos tratan ese riesgo
de afectar los grupos aislados. Luego los brasileños pueden hablar de esta realidad en Amazonía legal y claro, en la Amazonía de Perú y Colombia. Bueno, ¿a quién le gustaría empezar? Vamos. Bueno, Empiezo. vamos, Adrián. Seré muy breve. Si el panorama descrito hace un momento para las ciudades y la zona urbana del Perú ya era complicado, para la zona no solo de la Amazonía, sino además de los Andes, las comunidades nativas de los Andes y de la Amazonía, es muy, muy difícil. Sobre todo en la zona de Iquitos, en la Amazonía, en el Amazonas, en el río Amazonas, ha habido una extensión muy grande de contagios, aún con cifras indeterminadas, de manera que tampoco el panorama ahí es bueno. Si el sistema de salud es insuficiente en las ciudades, era nulo o en muchos casos insuficiente o escaso o no existía en las comunidades rurales, en las comunidades nativas, tanto de la Amazonía como de ahora la parte sur, que es de Puerto Maldonado, la frontera con Mato Grosso, sería con Brasil, ¿no? Es muy, muy difícil, no hay cifras oficiales, hay voluntades, pero sí se sabe que estamos en esa parte muy mal también. Desde el Estado no hay capacidad de ejercicio hacia esas zonas del país. Débora, si me permites un momentito para añadir a todo esto que decía Adrián, ¿verdad? Nosotros dentro de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica nos hemos abocado precisamente a ir a esas comunidades, estar pendiente de todas las necesidades que tienen nuestros indígenas, los migrantes, y en ese sentido también nos hemos ocupado de apoyar sobre todo lo que es la Universidad de Costa Rica, todo lo que es la transmisión de la educación, tal y como lo decía Ivanova, ¿verdad? Entonces esas cápsulas explicativas de todo lo que se ha ido haciendo, de qué es la pandemia, cómo entenderla. Entonces todos esos podcasts, todo eso, ¿verdad? Los ponemos a disposición de todos ustedes. Están en nuestro sitio web, que por cierto lo estamos estrenando, ¿verdad? Lo renovamos y todo esto. Pero además estamos apoyando lo que es al Ministerio de Educación y nos han solicitado, ¿verdad?, programas que nosotros habíamos grabado hace varios años, porque precisamente la educación aquí en nuestro país ahorita está prácticamente de manera virtual. Entonces, lo que son libros, los recreamos, y además de eso se les pone explicaciones para que los estudiantes desde primaria, secundaria, los vayan entendiendo, los vayan asimilando, ¿verdad? Porque estamos en una situación, pues, entendemos que difícil, pero en ese sentido nosotros continuamos apoyando sobre todo a las comunidades que están más lejos y a todos aquellos que necesiten. Y también los programas, nuestros programas, que hemos ido recuperándolos prácticamente un 60%, ya están al aire, nuevamente de manera virtual, tal y como lo decía doña Silvia, ¿verdad? Pero los vamos haciendo de manera tal que nuestros expertos expliquen de manera diferente todos los detalles que se van dando. Débora, abre el micrófono, Débora. Ahora sí. Perdón, ahora yo. Ivanova, por favor. Sí, solo quería añadir una cosa más. La situación de los indígenas y de los pueblos afro en Ecuador es mucho más grave. Ni siquiera hay cifras, ha habido una despreocupación total. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el presidente, decidió que no salgan de las comunidades la gente y pidió que tampoco se acercan, hicieron un cerco, digamos, pero sobre todo ellos tomaron las decisiones en vista de que están, digamos, desamparados de alguna manera por parte del gobierno central. Ocurre lo mismo que en Perú, ni siquiera tienen un sistema de salud
salud emergente, eficaz. Para muchas comunidades de la Amazonía son horas de salir por los ríos para irse a atender. Entonces es más seguro quedarse que salir y contagiarse y exponerse. Entonces sí es una deuda que se tiene también con esas comunidades en el tema de salud, de la prevención y del cuidado. Ha habido muchísimos fallecidos, sin embargo, no se tienen las cifras oficiales. Y lamentablemente tampoco la universidad, ¿no es cierto? La Universidad Ecuatoriana ha tenido todo el acceso posible por las mismas condiciones que nos ha dificultado. Eso, gracias, Débora. Sí, Débora, si me das un minuto solo. Claro. Sí, a pesar, insisto, de que la situación en Costa Rica es diferente, no quisiéramos tanto pensar que este es un país ideal, sino todo lo contrario. Y es cierto que una de las comunidades más desatendidas son las comunidades indígenas, que son pequeñas, pero que están repartidas por todo el territorio. El gobierno ha hecho lo posible, en todo caso, para acercarse, pero desde las radioemisoras tenemos la responsabilidad no solo de acercarnos, sino de efectivamente recoger su voz. Y eso nos cuesta, ¿verdad? Evidentemente nos cuesta porque seguimos teniendo esta idea de centralismo, ¿verdad?, desde San José o como puede ser desde otras capitales. Creo que este sí que es un tema de autocrítica, de que no tan solo tenemos, porque claro, las comunidades indígenas son las que menos están conectadas a través de Internet. Y por tanto hay que ir allí, como sea hay que ir. Lo que pasa es que las restricciones es dificultoso, ¿verdad?, poderlo hacer. Pero sí creo que es una de las críticas más importantes, es ver cómo atendemos desde las radioemisoras no solo las necesidades que tengan, sino sobre todo las opiniones y las ideas y los proyectos que de forma bilateral ellos están introduciendo. Muchas gracias. Bueno, pasamos a alguien. Bueno, Marcelo. Sí, porque tenemos Amazônia en Brasil, es 40% del territorio de Brasil. Y el escenario en Brasil es desolador, es terrible. La provincia de Amazonas es la que tiene los peores datos de COVID-19 en proporción a su población, en número de muertos y de infectados. Y la población indígena en la Amazonia es muy desasistida también. No tenemos una política, creo que ahora tenemos una política, pero al revés, una política deliberada de extinción de los pueblos indígenas. Lamentablemente, alguien tiene que decirlo. Bueno, gracias, Marcelo. Ahora pasamos a José Trovato, que tiene una cuestión. Sí, es así. José Trovato desde Radio UNER, Argentina. Yo quería hacer dos menciones y una pregunta. En cuanto a la mención de las diferencias de nuestras radios en cuanto a lo local, al lugar donde se desarrollan, me parece que es interesante para tenerlo en cuenta. Nosotros estamos en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, que es la capital de Entre Ríos, y la situación respecto del COVID-19, en cuanto a las fases de restricciones, es muy distinta a la de, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bueno, por ser el centro neurálgico del país, genera la mayor cantidad de información. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el 90% de las industrias andando, la mayor parte del comercio funciona, bueno, salvo la educación y los espectáculos públicos, lo demás está casi todo andando. Y es muy distinto ese panorama si ustedes ven un noticiero de Buenos Aires. Por eso es importante el papel nuestro contando lo que nos pasa también en nuestros alrededores y en nuestras comunidades. Por otro lado, alguien mencionó la necesidad de estar entrelazados más allá de las voluntades. Yo creo que debemos pensar para el futuro, y lo tiro aquí ya que están todos ustedes, en un programa, en una audición de periodismo de actualidad internacional, donde todos podamos contar lo que pasa en nuestros países, alternativamente. Porque yo aquí me estoy enterando de muchas cosas que ni sabía que sucedían. Los canales nacionales de la Argentina dedican muy poquito espacio a lo internacional, y salvo que sea un escándalo muy grande, no llega. Y me parece que nosotros también podemos cubrir ese rol como radios universitarias. Y finalmente una pregunta para Ivanova. Ella sobrevoló lo que había pasado en Ecuador por los medios, dijo algo así como que los medios públicos habían sido cerrados. Me gustaría, si puede,
resumidamente, hacer referencia a cómo quedó el panorama de medios con la pandemia, quiénes quedaron en pie y quiénes no, porque ella lo sobrevoló así, pero a mí me pareció algo muy interesante para plantearlo. Muchas gracias. Ivanova, por favor. Gracias, Débora. Bueno, un saludo a José, qué gusto verte. Una de las medidas económicas que tomó el gobierno justamente fue el ajuste presupuestario, tanto en universidades como en otros sitios, ¿no? En otras entidades e instituciones. Sabíamos que iba a haber recortes en los medios públicos que había creado el gobierno anterior, pero no nos imaginamos que iban a cerrar. De un sopetón nos cayó las medidas económicas, la disminución salarial de los empleados públicos, otras medidas, y entre esas fue ¡pac! Que un día al otro se cerraron los medios públicos. Nos sorprendió a todos. También salieron en movilizaciones, se salió a protestar por esto, ¿no? ¿Por qué cerrar además canales que deberían estar financiados, sí, por el Estado, pero que no es un canal que lucra, sino unos medios de servicio a la ciudadanía, a los pueblos, es los que podrían estar informándonos qué pasa en otras comunidades? Sin embargo, se decidió cerrar. Eso es una discusión también pendiente porque está dentro, sí, del paquete económico, pero también está para reflexionar el derecho a la comunicación y el derecho a la comunicación pública además, ¿no? Es la encargada de inclusive cuestionar, sí, observar al gobierno, pero también es la que maneja mejor o tiene las mejores posibilidades para hacer investigación, para documentar bien, y de un plumazo se cerró. Yo creo que esa es una tarea todavía que tenemos acá pendiente porque, como te digo, fue una avalancha de cosas que pasaron, que nos restringieron, que votaron gente en las universidades y nos tocó un poco asumir cátedras que se dejaron. Estamos recién nosotros empezando también con la educación en línea en la universidad y tenemos dificultades porque no tenemos una buena plataforma que aguante tanto. Y lo otro que yo dije en mi intervención primera es el 35% de los estudiantes están fuera del acceso, siendo nuestros estudiantes. Entonces, digamos, lo del tema de los medios públicos, todavía no se lo ha debatido bien, se le ve como algo, una violencia a los derechos de los periodistas, pero no se ha discutido que también es violatorio al derecho a la comunicación pública que tenemos todos los ciudadanos y que para eso pagamos impuestos también, ¿no? Creo que es una tarea pendiente. Muchas gracias, Ivanova. Bueno, no sé si algún otro panelista le gustaría comentar o pasamos a la próxima pregunta. Bueno, creo que la próxima pregunta, la verdad, es para Daniel Martín, que podría contestar mejor. La pregunta viene identificada de Marlene. Saludos desde el Estado de México. ¿Sería posible crear un sitio en el que pongamos a disposición material de nuestras emisoras para poder descargar y transmitir en los diferentes países? Excelente trabajo de la red. Trabajo en Uniradio 98.7 FM, estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Débora. Bueno, primero ya aprovecho, porque lo iba a hacer después, pero lo hago ahora para no intervenir después nuevamente, felicitar a todos los panelistas por ilustrarnos un poco. Como bien decía mi colega José Trovato, estamos aprendiendo cosas que muchas veces quedan silenciadas en nuestros medios nacionales, y que es bueno que tengamos esa perspectiva universitaria de nuestras estaciones radiofónicas de primera mano, ¿no? Así que felicidades a los panelistas por habernos ilustrado con lo que sucede en cada uno de sus países y cómo la radio universitaria ha actuado en esos contextos. Dicho esto, es un reto importante. El año pasado pusimos en marcha la página de la RIU y creo que es importante empezar a pensar en plataformas de las que
que estamos abusando actualmente mucho en este contexto de la virtualidad, empezar a pensar en alguna plataforma en la que poder subir todas esos podcasts, esos programas de radio que puedan ser compartidos y utilizados por emisoras hermanas de uno y otro lado del Atlántico. En este sentido sí que voy a tomar nota y en la próxima junta directiva que tenemos, que se va a celebrar justo antes de finales de este mes de junio, lo vamos a tantear. Y me quiero acordar aquí de un correo que me mandaba mi buen colega Marcelo Kisineski, que por ejemplo la plataforma, no me quiero equivocar, de radio que alberga un montón de... Radioteca.net ha cerrado y ha dejado a disposición todos los podcasts que tiene, que son más de 43.000, y yo creo que la labor que tiene la radio universitaria también es dejar constancia en algún archivo, de alguna manera, de estos programas de radio que se puedan compartir a nivel de red, ¿no? Así que tomo nota de esta cuestión que nos plantea desde México y la abordaremos en la próxima junta directiva. Nada más, Débora, gracias. Gracias, Daniel. Ahora tenemos nuestra última pregunta, que es para Marcelo. Viene de Paulo Roberto Santías, de Universidad de la Vera Interior y Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Entre las similitudes y peculiaridades entre las emisoras de radio universitarias en Brasil y en los países de América Latina, ¿cómo ve la posibilidad de que las emisoras se acerquen a la pandemia y al problema común de la salud sanitaria? Gracias, Paulo Roberto. Creo que es un reto para las emisoras porque no hay protocolos en las radios universitarias para enfrentar la pandemia. Muchos de nosotros estamos en teletrabajo, pero quienes están trabajando no tienen muchas veces como seguir una serie de relaciones para tener seguridad en el trabajo. Higienización de los estudios, álcohol para limpiar las manos a cada 2 horas. No hay protocolos. Tenemos que discutirlos porque es muy importante para todos. Y creo que había Verónica Orihuela está aquí, aún está aquí. Verónica había trabajado con protocolos de situación de emergencia en México, en el caso de terremotos, pero ¿Sí? no sé si hay protocolos ahora para tratar de la pandemia, porque es una otra situación que nos trae otros desafíos. Sí, sí, sí estoy, Marcelo. Y sí creo que varias radios, por lo menos en México, trabajan en eso. Yo misma trabajo en eso. Entonces, pues esperemos que podamos hacer, Dani, en algún punto algún tipo de publicación como la que habíamos hecho, que creo que muchas de estas charlas podrían ser, pero ya, no me robo el... Gracias, Verónica. Creo que Débora va a anunciar un poco de esto también, porque tenemos una revista científica en Brasil, Radiofonías. Débora va a hablar un poco de esto, que tiene dos llamadas para temáticos, para monográficos, de radios universitarias y otro para catástrofes. Entonces, Débora, gracias. Claro. Gracias, Marcelo. Bueno, entonces esta fue nuestra última pregunta, pero... Queda una, Débora. Débora, ¿Queda tenemos una ¿De última, quién? así que llegó ahora mismo por el chat. Bueno, perdóname, Graciela, no había visto tu pregunta. Entonces, de Graciela Martínez, tengo una pregunta para los panelistas. Los estudiantes, ¿cómo han relatado la pandemia en sus programas de radio? Mis alumnos han producido documentales sonoros para retratar la situación crítica de la mayoría parte de la población. ¿Alguien? ¿Quién empieza? Creo que en Brasil tenemos una experiencia muy rica de Luan Chagas, un docente de la Universidad Federal de Mato Grosso, en la región del Cerrado, que está produciendo podcasts con sus alumnos
com relatos da quarentena, da situação de isolamento social, com personagens. É muito rico o material. Lo recomendo. Está en Spotify. Bueno, nosotros en Costa Rica, precisamente los estudiantes, la universidad dijo no pueden venir y todo lo están haciendo remotamente. Tal y como les hemos dicho, ¿verdad? Zoom se ha vuelto una herramienta indispensable. Ellos en sus casas pues graban las cosas que les solicitamos, ellos lo elaboran, lo editan en sus casas y nos los envían por diferentes plataformas digitales. Entonces nuestros estudiantes siguen trabajando. Sí. Bueno, yo solo mencionar muy breve el caso, en general yo no puedo hablar de todos, muchas universidades públicas recién van a empezar actividades. En nuestra universidad, los cursos de radio, de video, todos se suspendieron este semestre, se van a abrir en el siguiente, de manera que no hay. Pero sí puedo mencionar que convocamos la participación de alumnos de manera voluntaria en los programas que estamos emitiendo día a día y se han sumado con mucho entusiasmo. Sin embargo, por ser ya 50, o sea, claro, hace un mes, es decir, hace 40 días de la pandemia, la participación fue más bien por el lado de no incrementar en qué está pasando o cómo lo sienten, sino en el lado de la distracción, del entretenimiento, ¿no? Hablemos de películas, hablemos de cosas que ya no queremos hablar de la pandemia, en nuestro caso. Gracias. Ivanova, ¿quieres hablar algo? Rápidamente. Ok. Sí, bueno, nosotros todavía no empezamos el semestre, recién iniciamos la próxima semana, como les había dicho. Nosotros hemos trabajado más bien entre los profesores, con la gente de mi facultad específicamente, la parte comunicacional. Y así se han dividido en otras facultades como psicología, medicina. Pero los estudiantes todavía no, hasta no tenerlos registrados, hasta esto, pero sí hay un plan de trabajo con ellos, porque yo mismo doy 2 niveles de producción radiofónica y también investigación periodística. Y todo está encaminado en los trabajos con los estudiantes y un poco que nos cuenten también, porque eso nos ayuda a escuchar esas experiencias que son inimaginables en muchos casos, ¿no? Entonces, esperemos que podamos sacar esas producciones cuando volvamos el 8 de junio a tomar contacto con los chicos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, me voy al cierre. La organización me ha pedido que apuntase cuáles son las principales lecciones aprendidas de esta charla. Y la verdad es que ha sido muy difícil porque fueron muchas lecciones. Entonces, hablo de algunas. Hay algunas cuestiones importantes a decir sobre el debate de hoy. Las intervenciones se han conectado en puntos muy importantes de manera complementaria. Como nos ha demostrado Ivanova, es importante mirar al contradictorio en la práctica periodista en la pandemia, principalmente porque vivimos una situación de crisis política, crisis de salud, crisis de información. Trabajar con una realidad de sistema de salud en crisis, de autoridades y políticos poco fiables, o de una enfermedad que no se conoce y no se comprende inmediatamente sus procesos de expansión, hay que fiarse de fuentes científicas y de procesos de investigación más complejos. La complejidad de los países con otras crisis y variables distintas que afectan la pandemia o la vida de las personas también lleva a pensar en nuevas dinámicas de búsqueda y de divulgación de la información como uno de los retos de la comunicación en una crisis sanitaria, pero como nos ha dicho Ivanova, también humana. Eso nos han indicado Adrián, nos ha indicado Ivanova, nos ha indicado Marcelo. Otra lección que nos ha traído Marcelo es que uno de los principales retos de la pandemia y de las radios universitarias en la pandemia es dar a conocer el escenario, hablar con la audiencia, cumplir el deber de hacer periodismo de calidad que habla a una audiencia amplia, con nuevas estrategias, haciendo con que sean protagonistas de la comunicación. Es necesario pensar entonces en nuevas maneras de hacer la radio, hablando a audiencias para acercarse de ella y de sus rutinas. Un cambio, como nos ha dicho Fulvia muy bien, está en el contenido. La información sigue protagonista.
y sigue cercana. Quizás la pandemia haya despertado para lo importante de la información en la radio, del local, como hablábamos hace poco, de la actualización, del diálogo con el sujeto que nos escucha, del rol de la radio en el cotidiano de la audiencia. Otro reto es el cierre de las universidades durante la pandemia y con eso todo lo que viene. También el cierre de la estructura de las emisoras, aunque temporario. Entonces, es necesario que busquemos nuevas propuestas, nuevos programas, nuevas tecnologías, nuevas dinámicas profesionales, además de las nuevas rutinas de la audiencia, a las que también tenemos que nos adaptar. Ese despreparo de los medios de comunicación para un nuevo escenario que ha llegado muy rápidamente, y el tema de la humanidad son importantes para este nuevo diálogo con la audiencia, como nos han dicho Silvia y Adrián. Como habló Roberto, la escucha por la comunidad y de la comunidad y la formación de redes y de cooperaciones en este momento son estrategias posibles para cumplir el deber de la radio y especialmente de la radio universitaria y de la radio pública. La mirada hacia el otro nos ayuda a innovar y a cumplir el deber de la radio universitaria. Bueno, yo creo que ese es un foro también para decir a todos que en Brasil tenemos, como nos ha dicho Marcelo, una revista científica especializada en radio, que es Radiofonías, que es un espacio para que podamos desarrollar académicamente la radio y la radio universitaria. Ahora tenemos 2 llamadas abiertas para monográficos, uno de catástrofes, que incluye la pandemia y que se publica en el 2020, y otro de radios universitarias, que se publica en el 2021. Después enviamos a Daniel las llamadas para que podamos compartir con todos. Bueno, encerramos ahora este conversatorio, perdona. Me gustaría agradecer a todos y a todas que han participado en el foro y en las intervenciones por compartir con nosotros. Fue un debate muy productivo para todos, principalmente para el campo de la radio universitaria. Agradezco a Radio UNDAV de Argentina y a Uniminuto Radio de Colombia que emiten este conversatorio para su audiencia. Y recuerdo que tendremos 2 conversatorios futuros en los días 10 y 18 de junio y que aún tenemos plazas disponibles. El enlace es el mismo que utilizaron para ese. Lo circularemos después también en las redes sociales. Recordamos también que el vídeo de ese conversatorio estará disponible en la página de YouTube Red Radio U Colombia. Gracias, muchas gracias a todos por su presencia, por sus aportes y por el debate. Gracias, Débora. Mario. Sí, perdonen que quiero felicitar a todos los panelistas, a nuestros compañeros. Es bueno volver a verlos después del mes de septiembre. Gracias, Débora, también por el esfuerzo en manejar en español. Yo pensé que iba a ser en portugués este encuentro y Débora iba a tener el trabajo de traducir. Pero lo más importante es que frente a lo que he escuchado hoy, en total coincidencia y las distintas variantes que tiene el país, o cada uno de los países, la semana entrante, esto que ustedes desarrollaron hoy, está en el espíritu de aquel encuentro original donde Guillermo Gaviria, Fernando Chamizo, David, mis queridos compañeros de muchos años, sembraron este concepto de red de redes, y lo que hace falta aquí es tener constancia, presencia y mucho esfuerzo. Lo vamos a hablar con ellos la semana que viene para ver qué cosas soñaron cuando pensaron en armar este encuentro de redes y en qué cosas nos equivocamos y cómo se siguió cumpliendo con ese mandato, porque más allá de la pandemia, que es un hecho extraordinario, esto que está viviendo el planeta, debe haber una continuidad histórica y vasos comunicantes entre los medios universitarios en 2 aspectos que son fundamentales. Primero, que la universidad reconozca a sus medios, que es un gran fracaso institucional que vemos que tenemos en todos los países, sobre todo las públicas, que son con ajustes, recortes y demás, víctimas de esta falta de conocimiento. Y el otro es el enlace que nos fortalece, que debe producir hechos, más allá de que es muy auspicioso, debe producir hechos en continuidad. Así que
aquí no lo dice Verónica porque tiene una gran carga de humildad, el programa Somos Riu está sostenido por 3 personas y hay unas cuantas radios que debieran participar allí y generar, como bien pide Trovato, un material de actualidad muy cruda, muy seria, sobre lo que no cuentan los medios convencionales, los medios dominantes. Así que lo que quería hacer es ratificar esa invitación para el miércoles que viene, preguntarles a esos fundadores de la RULA, RULAC y ahora RIU, qué cosa tenían en la cabeza, qué soñaron, qué pensaron en el momento de poner en marcha estos mecanismos. Simplemente eso, la invitación para dentro de 7 días a esta hora. Gracias a los amigos de Colombia, a Daniel Angrino, a Fernando, por ser tan buenos anfitriones, y gracias a todos estos queridos amigos que se suman siempre a construir. Muchas gracias al amigo y al presidente de la RIU. Gracias también, obviamente, por trabajar en esta idea.